El coronel John Bleach, exmiembro de las Fuerzas Especiales, fue director de programas en la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada de Defensa, DARPA. En una entrevista exclusiva con el periodista Ross Coulthard, el Dr. John Bleach expresó su creencia en las declaraciones del denunciante de ovnis Jake Barber. Según comentó, está convencido de haber sido visitado por entidades no humanas. Bleach compartió varios episodios traumáticos de su vida, tanto en la infancia como en la adultez, que asocia directamente con encuentros de este tipo. Relató cómo estas experiencias lo sumieron en un terror que describe como distinto al miedo común y que permanecen imborrables debido a su inigualable intensidad emocional. En lo que llamó un encuentro cercano con humanoides, el Dr. Bleach describió haber visto figuras observándolo fijamente con grandes ojos oscuros a través de la ventana de su dormitorio cuando era niño. Estas apariciones le provocaban una parálisis tan intensa que le impedía incluso gritar hasta que lograba recuperar el control de su cuerpo. Una vez superada esta inmovilidad, gritaba con todas sus fuerzas, lo que hacía que sus padres acudieran para consolarlo. Sin embargo, pese a los intentos de su padre por calmarlo, asegurándole que ni monstruos ni alienígenas existían, Bleach nunca llegó a encontrar convincentes dichas explicaciones. Comparó las palabras tranquilizadoras de su padre con lo que percibe como el enfoque del gobierno para minimizar la existencia de estos fenómenos. Reconoció que durante su infancia solía descartar estos sucesos como simples sueños, influenciado por su escepticismo natural, y al reflexionar sobre ello desde una perspectiva adulta, está convencido de que se trató de encuentros reales con inteligencias no humanas. El Dr. Bleach resaltó cómo las emociones juegan un papel crucial al diferenciar la creencia del conocimiento. Mencionó que, si bien muchos recuerdos de la niñez dependen de la fe debido a la ausencia de pruebas sólidas, sus experiencias posteriores le han proporcionado lo que considera evidencia indiscutible. Asegura con total firmeza que fue visitado por entidades no humanas, basándose en recuerdos tanto de su infancia como en 3 momentos clave durante su vida adulta. Gracias a su formación profesional en neurociencia y psicología, pudo ofrecer una perspectiva más profunda acerca de estas vivencias, describiendo las respuestas fisiológicas ante el terror, como la parálisis y la reacción de la piel erizándose. Estas experiencias, según narró, trascendieron el simple miedo, dejándole marcas emocionales perdurables. Una prueba tangible fue un episodio en el que, tras una noche aterradora, despertó y descubrió 3 moretones oscuros en la parte interna de su brazo y otro en la parte superior del mismo brazo. El patrón de las marcas sugería el agarre de una mano con 3 o 4 dedos, algo que no lograba explicar racionalmente. Enfatizó que intentó repetidamente buscar una razón plausible para esas lesiones, pero no encontró respuesta alguna. Lo más curioso fue su comportamiento al despertar. Bajó directamente a buscar una cámara de vídeo para documentar los hematomas. Señaló que esta reacción era inusual en él, pues no tenía el hábito de grabarse, fotografiarse. Considera que este comportamiento anómalo, sumado a los hematomas inexplicables, refuerzan de manera contundente su teoría sobre una intervención no humana. Esa experiencia llevó al Dr. John Bleach a creer con convicción que su vivencia puede definirse como un secuestro, dado que recordó no haber tenido intención alguna de dirigirse al lugar en el que terminó. Si algo o alguien, incluso una entidad no humana, que considera que era un robot biológico, lo impulsó a estar en un sitio contra su voluntad. Eso corresponde precisamente a la definición técnica de abducción. Desde su perspectiva, Bleach sostiene que al menos 2 especies están visitándonos, y al igual que otros individuos que han vivido situaciones similares, siente que son tratados como simples objetos de estudio, de experimentación científica. Él mismo describe estas experiencias como si fueran manipulados, examinados, sometidos a pruebas como ratas de laboratorio. El Dr. Bleach hace eco de sus conclusiones junto a otras voces como la de Terry Loveless, Mario Woods y Bob Jacobs, quienes también han hablado públicamente sobre encuentros con seres no humanos. Además menciona al investigador Robert Hastings, reconocido por ahondar en este tipo de incidentes. Bleach resaltó la validez de estos relatos debido al pasado profesional y las credenciales de personas involucradas.
Refirió, por ejemplo, que Terry Lovelace había ocupado altos cargos militares antes de alcanzar posiciones civiles prominentes, lo que le aportaba una credibilidad difícil de ignorar. En defensa de estas afirmaciones desafió tanto al Congreso como a los escépticos a poner en duda la fiabilidad de figuras semejantes, si verdaderamente cuestionan la veracidad de estos sucesos. En términos de su propia experiencia, el Dr. Bleach enfatiza que lo ocurrido no se trató de simples sueños o imaginación. Señala pruebas físicas como marcas en su cuerpo y recuerda cómo su familia reportó su ausencia por alrededor de 5 horas, mientras aparentemente había salido para un breve paseo en bicicleta. Según relata, este inquietante episodio se desencadenó tras un periodo emocionalmente difícil y traumático, vinculado con un hecho ocurrido en Oklahoma, donde fue testigo de una grave situación de emergencia médica, que incluyó una amputación. Para lidiar con el impacto emocional, comenzó a practicar paseos en bicicleta por áreas remotas para aliviar su mente. Uno de estos paseos lo condujo hacia Daniels Park, cerca de Denver, donde tuvo lugar un evento desconcertante. Al pasar por una zona vallada marcada con un cartel que indicaba cementerio indio, sintió una inexplicable e irresistible necesidad de adentrarse, una decisión que iniciaría una experiencia más allá de lo ordinario. Después de una intensa lucha interna por decidir si debía mantener el respeto por el lugar o no, finalmente saltó la valla y comenzó a caminar por la zona. A medida que avanzaba notó algo extraño. Su mano estaba manchada de sangre. Era una hemorragia nasal inesperada que no parecía estar relacionada con el esfuerzo físico. De repente se desplomó y luego fue invadido por una sensación de frío extremo y una profunda desorientación. Al recuperar la conciencia sintió una atracción inexplicable hacia una luz que provenía de una meseta cercana, sin entender el porqué. Al aproximarse, divisó lo que creía que era un camión cisterna, pero su mente no lograba organizar los recuerdos con claridad. Al intentar interactuar con lo que veía, el miedo lo invadía, lo que le impidió continuar en contacto con el extraño objeto. Los sucesos desconcertantes no terminaron ahí. Mientras intentaba regresar a casa desesperadamente pedaleando, terminó perdiéndose y llegó mucho más tarde de lo esperado. Exhausto, desorientado, se detuvo en un 7-Eleven cercano debido a una intensa deshidratación. Allí escuchó su nombre siendo mencionado por la policía en una transmisión de radio. Un oficial lo abordó para informarle de que su esposa había reportado su desaparición tras un periodo anormalmente prolongado de ausencia. Para él todo era inexplicable. El trayecto en bicicleta, que debería haber tomado apenas un par de horas, se extendió de manera desconcertante durante mucho más tiempo. Con un agotamiento físico que describía como si hubiera corrido una maratón, empezó a obsesionarse con el tiempo perdido y las extrañas sensaciones que lo habían acompañado durante todo el episodio. Estos acontecimientos avivaron en él la inquietante certeza de que seres alienígenas podrían haber interferido en su vida. John Bleach comenzó a hablar sobre sus encuentros con criaturas humanoides que describía como similares a mantis o insectos gigantes. En una entrevista expresó cómo estas experiencias desarticularon su percepción de la realidad. Reflexionaba sobre lo complicado que era discernir la verdadera naturaleza, ya sea benevolente o malintencionada, de algo que poseía la capacidad de alterar las percepciones humanas. Bleach compartió también otra perturbadora vivencia. Contó cómo, durante una visita a una librería, junto a su hija menor, quedó paralizado por el pánico al ver la portada del libro Communion de Willie Strieber, conocida por mostrar el rostro icónico de un alienígena gris. La reacción fue inmediata y visceral. Una oleada de terror recorrió su cuerpo y quedó inmovilizado en el acto. Fue su hija quien, tirándole de la mano, logró romper aquel estado hipnótico. A pesar del miedo abrumador que le provocaba la imagen, decidió comprar el libro, aunque arrancó y desechó la portada en cuanto salió del lugar. Bleach relacionó este miedo con antiguos recuerdos de su infancia, en los que percibía figuras alienígenas con rostros similares observándolo a través de la ventana de su habitación. Estas vivencias dejaron marcas psicológicas profundas en él, entre ellas un claro comportamiento obsesivo-compulsivo, manifestado en rituales nocturnos como revisar y asegurar las puertas y cortinas repetidamente antes de dormir.
Estas secuelas siguieron acompañándolo a lo largo de su vida, como un eco constante de los extraños encuentros que siempre le resultaron imposibles de explicar completamente. El texto describe cómo los incidentes reportados generaron en el individuo una intensa sensación de inquietud y un impacto psicológico profundo que lo marcó significativamente. En este relato se aborda la percepción de malicia atribuida a los humanoides durante experiencias de abducción, un tema que el Dr. John Bleach discute ampliamente al comparar sus vivencias con las de otras personas que han experimentado eventos similares. El Dr. Bleach reflexiona sobre la posibilidad de que aunque estos seres manipulen los recuerdos, puede haber una intención benevolente detrás de sus actos. Señala que a pesar de la naturaleza invasiva de estas experiencias, los secuestrados son devueltos ilesos a su hogar de origen, como su cama o el sitio donde estaban al momento del incidente, como junto a una bicicleta, por ejemplo. Para explicar la manipulación de la memoria, compara este fenómeno con las técnicas humanas utilizadas en anestesia médica, donde ciertos recuerdos traumáticos pueden ser eliminados mediante el uso de fármacos. Según su teoría, estos seres podrían emplear tecnología avanzada, posiblemente basada en energía dirigida, ajustada al hipocampo y a las redes de memoria del cerebro, con el propósito de mitigar el impacto psicológico en los secuestrados. Como ejemplo ilustrativo, el Dr. Bleach narra cómo solía llevar a su perro al veterinario, afrontando la resistencia y el estrés del animal porque sabía que era necesario para su bienestar. De este modo sugiere que las acciones de estos seres, aunque incómodas o traumáticas, podrían buscar un beneficio mayor en lugar de un daño intencionado. Termina con una referencia visual a un extraterrestre similar al que aparece en la película Sector 9, lo que añade una imagen inusual y posiblemente evocativa a su narración sobre estos recuerdos cercanos y abducciones alienígenas. El Dr. Bleach relató un impactante encuentro con una criatura extraordinariamente alta, de más de 2 metros, con aspecto de mantis religiosa, un insectoide. Esta entidad emanaba una presencia masculina intensa y parecía enfurecida, incluso adoptando una actitud de reproche hacia él. El episodio tuvo lugar en su dormitorio, ubicado en el 3er piso de una casa de 2 niveles. Lo curioso es que el ser accedió al interior a través de una puerta corrediza que daba a una terraza sin escaleras. Aunque el Dr. Bleach experimentó un profundo terror y se encontraba paralizado, pudo notar la intención directa y deliberada con la que la criatura se comunicaba telepáticamente con él. Durante este contacto, el ser transmitió una perspectiva desconcertante sobre el ser humano, describiéndolo como un contenedor para almas o una especie de máquina diseñada para albergar el alma a lo largo de la vida. Afirmó que, aunque podían intervenir, modificar o incluso sustituir partes del cuerpo humano, no tenían la capacidad de extraer el alma ni la conciencia. Molesto por la resistencia del Dr. Bleach, el ser comparó su situación con la de un cirujano o veterinario que necesitaba la colaboración de un paciente renuente. Le pidió con insistencia que dejara de resistirse para poder continuar con su trabajo. Para reforzar su mensaje, el ente recurrió a una demostración perturbadora. Abrió sus mandíbulas y generó en el Dr. Bleach la sensación de que arrancaba trozos de su mejilla de manera brutal, provocando la impresión de que su sangre salpicaba todo a su alrededor. A pesar de experimentar el dolor físico y ver lo que parecía ser sangre, posteriormente se dio cuenta de que todo había sido un recuerdo implantado, una engañosa pero increíblemente realista imagen creada para dejar claro el control que esa entidad tenía sobre su cuerpo, todo ello sin ocasionarle daño alguno. El Dr. Bleach también reflexionó sobre el secretismo que rodea estas experiencias y expresó su respeto por quienes han encubierto información sobre inteligencias no humanas. Comparó dichas acciones de ocultamiento con las del Proyecto Manhattan, destacando que muchos lo hicieron con una manera de proteger a la sociedad de verdades que consideraban potencialmente desestabilizadoras. Reconoció la existencia tanto de accidentes como de la muerte de algunas inteligencias no humanas. Según él, ciertos seres podrían clasificarse como entidades sensibles, como esta criatura semejante a una mantis, mientras que otros, como los llamados pequeños grises, serían robots biológicos. En opinión del Dr. Bleach, todas estas revelaciones plantean desafíos tan significativos que en su momento se decidió ocultarlos, al considerar que la humanidad no estaba lista para enfrentarlas ni comprenderlas.
plenamente